En toda la semana se me metió en la cabeza que hoy era 25 de mayo y preparé el mensaje pensando en el 25 de mayo. Y le mandé el mensaje a Mariela para que ella pueda entender el concepto y poder acompañar con el lenguaje de señas cuando se transmite la reunión. Y se lo mandé a Ferni para que tenga los títulos y todo, y a José para que con todo el maravilloso equipo de multimedia lo hagan. Y ayer a última hora, cuando ya lo había preparado, había mandado todo, le digo a Silvia, no es 25 de mayo. Si el 25 de mayo tenemos una visita muy especial, decía yo, entonces yo no tengo que predicar. Es 18, ¿qué hago? Me estoy poniendo viejo, pero hoy me sentí mejor cuando Vicky dijo que estamos al 18 del 10. Vicky, ¿dónde está Vicky? ¿Qué pasó? Vivimos en el futuro. Estamos adelantados, ¿eh? La forma más elegante de decir, ¿no? Que estamos a veces. Pero bueno, ¿a qué nos suena el 25 de mayo, ¿no? Le llamamos el Día de la Libertad. ¿Por qué? Porque se celebró el primer gobierno patrio que los argentinos seguían pensando que tenían que estar bajo la autoridad del rey Fernando Muñoz, del rey Fernando VII, era séptimo, el rey Fernando VII, pero con una junta nacional. Y finalmente se armó la Junta Nacional, el primer gobierno patrio, pero 6 años después, un 9 de julio, fue sí el día de la independencia, cuando ya la Argentina se constituyó como los representantes del pueblo argentino. Pero una de las palabras, el 25 de mayo sin duda fue precursor, porque por fin los nacionales tomaron iniciativas propias, se transformó como el Día de la Libertad. ¿Y cómo disfrutamos la libertad nosotros? ¿No es así? Más o menos, más o menos. De alguna forma sí, la libertad se vive y amamos la libertad y damos gracias a Dios por la libertad. Y son las palabras que suenan, las palabras del famoso himno nacional argentino, oíd mortal el grito sagrado. Y no estoy haciendo alusión a ningún partido político, por favor. No estoy haciendo alusión. La libertad va más allá de partidos políticos. La política puede dividir, pero el vínculo espiritual es mucho más fuerte que el vínculo político. Hoy estamos mal. Es más fuerte aún que el vínculo deportivo y futbolístico. Miren lo que les digo. Así que con Gaby hoy andamos bien, acá. Afuera no nos hablamos, pero acá sí nos saludamos. Pero los hijos de Dios tenemos una libertad mayor todavía porque es una libertad espiritual. Cuando uno vive una libertad espiritual, uno puede disfrutar mucho más las libertades que pueda haber a nivel institucional, político o circunstanciales. Hay personas que aún en la prisión, en nuestro país, privados de la libertad, conocen a Cristo y tienen una libertad espiritual que los hace sentir mucho mejor que cuando estaban fuera de las rejas. ¿Por qué? Y cuando una persona no tiene libertad, esa persona está dependiendo de algo. Justamente la libertad es la necesidad de no depender de nada, o mejor dicho, no tener necesidades y no depender de nada. De ahí que hay personas que tienen una enfermedad espiritual llamada ambición. ¿En qué consiste esta enfermedad espiritual? Yo le llamo enfermedad espiritual y la ambición se da en todos los planos, se da en el plano económico, se da en el plano de las viviendas, en el plano del estatus social, ambición de poder también, en todas las áreas se dan, ambiciones sexuales también, es decir, no hay área en la que una persona no tenga la tentación de caer en la ambición. Y la ambición no es ese deseo desmedido, sino la ambición nace en la sensación de que uno está vacío, que uno no lo tiene todo. El ambicioso no es como el pato rico de las historietas que se zambullía en un piletón de monedas de oro y sabía que tenía mucho y quería más.
En realidad el ambicioso es un infeliz que siente que nunca tiene lo suficiente. ¿Y por qué llega a tener mucho el ambicioso? Porque cree que cuando obtiene esto o aquello, alcanza la felicidad hasta que lo obtiene, y cuando lo obtiene se da cuenta que sigue con la misma infelicidad, entonces necesita algo más. Entonces tiene mucho, disfruta poco, y esto lo hace esclavo, le quita libertad al ambicioso. Justamente por eso necesitamos entender que en Cristo podemos estar plenos, que en Cristo podemos estar completos, que teniéndolo a Jesús, nuestra escala de valores se acomoda. Cuando uno tiene a Jesús, uno empieza a poner en orden las prioridades de su vida y se da cuenta que muchas de las cosas que desea en realidad no las necesitan. Todos queremos progresar en la vida, todos queremos estar mejor. Es parte inherente de nuestra naturaleza humana el querer progresar, pero de ahí a no sentirnos completos hay una gran distancia. Por eso todos podemos tener diferentes deseos, pero cuando nos damos cuenta que muere en deseo y no en necesidad, es cuando realmente podemos decir que somos libres. Así que una persona verdaderamente libre es una persona que se siente completa y que por lo tanto no necesita depender de nada. Por eso Colosenses, el capítulo 2, versículos 8 al 10, nos dice lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Qué interesante. Pablo está diciendo, vigilemos que no nos engañen ni con filosofías, ni con huecas sutilezas, ni con tradiciones humanas, que todas están relacionadas con rudimentos humanos, pero no tienen nada que ver con Cristo. Justamente las personas que son ambiciosas, que siempre quieren algo, que nunca están satisfechos con nada, están en una permanente búsqueda que hace que nunca tengan un lugar fijo. No pueden establecer un palenque, no pueden tener raíces, porque siempre están en la búsqueda de algo más, algo que necesitan. Y esas personas son muy vulnerables a la tentación de ser engañados por filosofías, por huecas sutilezas. Cuando uno mira el Facebook, Instagram, uno se encuentra con algunos reels y algunos que profesan ser grandes sabios y necesitan que los escuchen y tener mucha audiencia. Y a veces uno puede distinguir quienes dicen algo cierto y justo basado en la palabra de Dios y quienes basan las cosas en filosofías, en ideas. A veces aún, y te lo digo con mucha claridad, personas que ofrecen conocer los idiomas bíblicos, después te van metiendo en tradiciones judaicas, en la Midrash, en la Mishnah, y terminas totalmente alejado de lo que es Cristo. No tienen nada que ver con Jesús. Y el que siempre quiere algo más porque vive esa insatisfacción, ese problema espiritual, se deja engañar. Pero continúa diciendo el versículo 9, porque en Él, es decir, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús es Dios. Y vosotros estáis, ¿qué? ¿Cómo estamos? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Ahora, ¿en base a qué Pablo nos está diciendo esto? En primer lugar, en base a que Jesús nos dio una nueva vida. En todo este capítulo, por lo menos desde este versículo 8 hasta el final, el versículo 23, encontramos las razones por las cuales nosotros podemos estar completos en Cristo. Y la primera razón es Jesús nos dio una nueva vida. Dice en versículos 11 en adelante, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz,
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, en la cruz. Acá todo este texto nos dice en primer lugar que nosotros fuimos circuncidados en Cristo. Uno dice, ¿qué es esto de ser circuncidados? Todos sabemos muy bien que cuando Abraham fue rescatado de los caldeos a la tierra nueva que iba a poseer, iba a formar una nueva familia y la señal de esta nueva familia iba a ser la circuncisión. Y de ahí en adelante toda la descendencia de Abraham tenía que practicar la circuncisión. De ahí que la circuncisión era la señal de pertenecer al pueblo de Dios. Todo el que no pertenecía al pueblo de Dios era alguien ajeno de la vida de Dios, era un pagano que no sabía nada de Dios. Era un gentil, como dijera Jesús cuando dice ténganle por gentil y publicano. No es que el no judío es malo, sino que el problema del no judío en aquellos tiempos era que no tenía ningún conocimiento de Dios, ajeno a las cosas de Dios. Cuando David se enfrentó al gigante Goliat, él dijo, ¿quién es este incircunciso? Como diciendo, este no tiene nada que ver con los planes de Dios. Y nos dice acá el texto bíblico que nosotros a través de Cristo fuimos insertados en el pueblo de Dios. Así que nosotros somos pueblo de Dios. Esto es maravilloso. Tenemos a decirlo a la cuenta de 3. ¿Somos pueblo de Dios? A ver, 1, 2, 3. Somos pueblo de Dios. Ahora, todo esto ocurrió en la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por nosotros. En primer lugar, para poder pagar por nosotros, Él no tenía que tener ninguna deuda. No sé si alguna vez sacaste algún préstamo, un préstamo prendario, o un préstamo para adquirir algún artículo. ¿Y qué es lo primero que te piden? Si sacas un préstamo es porque no podés pagarlo al contado, ¿no? Desde ya. Entonces, cuando vos vas a sacar el préstamo, te piden un garante. Garante. ¿Qué es un garante? Alguien que pueda responder por vos, que no esté endeudado. Algunos se acordarán los antiguos tiempos en los que el almacenero tenía su libreta. ¿Cuántos se acuerdan de la libreta del almacenero? Algunos estaban anotados en la libreta y otros tenían un tomo aparte. No, a fin de mes te lo pago, a fin de qué mes, bueno, a fin del último mes del año, ¿no? Imagínate que tu vecino está con una cuenta muy gruesa en la libreta del almacenero y vos vas al almacenero, que también tenés otra cuenta bien gruesa del almacenero y le decís, voy a pagar por mi vecino. Y el almacenero te va a decir, paga primero vos, cara dura. Si vos tenés deuda, no estás en condiciones de pagar por el otro. Ahora, Jesús, cuando murió por nosotros, Él no era un pecador más, sino que Él vivió tentado en todo, como dice Hebreos, pero sin haber pecado nunca. Recibió todas las tentaciones y no pecó jamás. Aún de bebé, los padres al 8º día lo llevaron para ser circuncidado y luego ser presentado. Y luego fue presentado en el templo como hijo de la ley. Y luego creció conforme a la ley y a la gracia del Señor. Entonces Él no tenía ningún tipo de deuda y Él estuvo dispuesto a pagar por cada uno de nosotros. Pero acá viene lo interesante. Una de las estrategias de los ocupas. ¿Oíste hablar de los ocupas? ¿Saben lo que son los ocupas? Usurpadores, ¿no? Espero que no haya ningún así, regularizar tu situación, hacer las cosas bien. No te vamos a echar, no te vamos a apedrear, nada, pero trata de hacer las cosas honestamente, ¿no? Pero muchos ocupas, ¿qué hacen? Están a la expectativa de que el único dueño ancianito de esa casa se muera. Y cuando muere, se meten en la casa y dicen, él me dijo que quería que esta fuera mi casa. Toda coincidencia con la realidad es pura casualidad. Entonces,
De pronto, cuando empieza todo el juego judicial, el usurpador dice, no, a mí me dijo que quería darme la casa, quería... Muy bien, ¿te firmó algún papel? No. Entonces no tenés ninguna prueba y encima el finado no puede decir nada. ¿Por qué? Porque no está. Bueno, acá está lo interesante. Imagínate si nuestra historia de la salvación hubiera sido otra. Si Jesús hubiera pagado por nuestros pecados y hubiera quedado muerto. De pronto, el día del juicio nos acercamos ante el Señor. Señor, Jesús pagó por todas mis deudas. Él me lo dijo. ¿Sí? ¿Dónde está el documento? Y Él no está para decirnos nada. ¿Te imaginas si la historia hubiera sido así? ¿Qué garantía teníamos? Pero la Biblia nos dice que Jesús resucitó y Él intercede por nosotros y está delante del trono diciendo, sí, es verdad, yo pagué por Edgardo, pero también pagué por Fernando, pero por Carlos, pero por Pedro, pero por María, por Juana, por quien sea. Jesús resucitó e intercede por nosotros. Él pagó por cada uno de nosotros. Esto es tremendo. Ahora, ¿qué pagó? Teníamos una sentencia de muerte por nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Y el Señor pagó por esa sentencia, nos sacó de la condena de muerte, y esto significa que nos dio vida. ¿Qué quiere decir que nos dio vida? Nos sacó de la condena de muerte. Cuando una persona toma conciencia de su sentencia, el día que conoce su sentencia de muerte, comienza a morir. Si hoy a vos o a mí nos dijeran, mañana morís, no morimos mañana, empezamos a morir hoy. Porque ya nos damos cuenta que los minutos están contados con un tiempo concreto y ya nos sentimos muertos en vida. Por eso, cuando Jesús pagó por nosotros, nos sacó esa condena y sabemos que el día que nos toque cerrar los ojos en esta tierra, los vamos a abrir cara a cara con el Señor, viviendo eternamente. Tenemos vida gracias a la vida de Jesús. Nuestros pecados todos fueron perdonados. En el tiempo de los griegos y los romanos, donde se fusionaron ambas culturas, ambas civilizaciones, cuando una persona cometía un delito, lo encerraban en la cárcel. No había rejas de hierro, sino eran unas puertas de madera que estaban clavadas en hierro en varias partes, y clavaban un acta donde estaba cada uno de los delitos que la persona había cometido. Decía toda la pena que le correspondía, pero no solamente esto. Esa persona que estaba bajo la sentencia del acta estaba bajo el poder de los carceleros, estaba bajo el poder de los soldados. Ellos lo maltrataban y lo castigaban todas las veces que querían, porque la persona no estaba asistida por ningún derecho en especial. Es decir, los famosos derechos humanos no existían en ese tiempo y los abusos podían darse en cualquier situación. Ahora, cuando la persona cumplía la condena, le cruzaban una palabrita griega y le abrían las puertas de la cárcel. ¿Sabes cuál era esa palabrita griega? No era abracadabra, Tetelestai. A ver, repetilo conmigo. Tetelestai. ¿Sabes cómo se traduce? Como condena cumplida, o también finalizado es consumado es. Esas fueron exactamente las palabras que Jesús dijo en la cruz. Dijo, consumado es, porque Él pagó por nosotros. El que no cometió ningún pecado, el que no tenía ninguna deuda, estaba en condiciones de ser nuestro garante, estaba en condiciones de ser nuestro solidario, estaba en condiciones de pagar por nosotros. Y cuando estaba entregando su vida en la cruz, Él dijo, cumplida está la condena de cada uno de nosotros. Hoy tenemos las puertas de la cárcel abiertas, estamos en libertad. Ningún carcelero tiene poder sobre nosotros, ningún soldado tiene poder sobre nosotros. Las amenazas de cualquier carcelero quedan meramente en amenazas porque no tienen poder. Te cuento una historia de algo que pasó hace unos añitos atrás.
entre fines del 70 y principios del 80. Había un gobierno donde las fuerzas de seguridad gobernaban, y en ese tiempo se les había ocurrido a las fuerzas de seguridad controlar el orden del tránsito, y no solamente eso, controlar las cubiertas de los autos, que estuvieran en condiciones. Así que uno iba manejando, y no eran épocas tan fáciles. Hoy es más fácil adquirir un vehículo que en aquel tiempo. En aquel tiempo tener un vehículo era muy difícil, y o comías o tenías el vehículo, al no ser que fuera. Y si podías llegar las dos cosas, el mantenimiento del vehículo era, así que el aceite duraba 20.000, 50.000 kilómetros, y las cubiertas se iban alisando, y de pronto había un retén policial, y ahí uno iba, y lo primero que hacían, con un palito medían la ranura de la cubierta. Y si la ranura de la cubierta no tenía la suficiente profundidad, te tomaban el registro, y todos los autos, una fila india más larga que una procesión, siguiendo al patrullero, dejaban en manos del comisario todos los registros, y ahí cada uno y tenía que pagar la multa. Así que con mi Fitito, mi primer auto, cada vez que pasaba por un retén policial, pasaba y listo. Pero estaba aterrorizado que de pronto, ¡ay, otra multa! Pero llegó un día que mi suegro se compadeció de nosotros y nos regaló las 4 gomas nuevas. Las 5, la de auxilio también, tremendo, tremendo. Así que cuando puse esas gomas nuevas, deseaba pasar por el retén policial. Más o menos así nos pasa en Cristo. Cuando uno está sin Cristo, uno está a expensas de tantos carceleros. Un problema que surge, te sentís desamparado porque estás lejos de una buena relación con Dios. Entonces te sentís totalmente vulnerable. Cualquier situación que tengas, decís, y acá estoy solo y no estoy amparado por nada porque estoy en falta. Pero cuando Cristo pagó por nosotros, realmente nos sentimos libres, y cualquier soldado, carcelero o enemigo cerca del cual pases puede amenazarte en lo que sea, pero no te tiene que importar porque vos estás bajo la protección, bajo las alas del Altísimo, y esto es maravilloso en la presencia de Dios. Así que estamos en libertad. Necesitamos entender que Jesús, al morir en la cruz, venció a todos nuestros carceleros. Nos dio una nueva vida, somos nuevas criaturas, tenemos esa vida especial. Pero además de esto, Jesús está por encima de todo lo religioso. Los versículos 16 al 23 dicen lo siguiente: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Acá el apóstol Pablo está diciendo, muy bien, si Cristo pagó por nosotros, todas las ordenanzas religiosas, todas las imposiciones religiosas están de más, y te quiero explicar algo. El diablo no tiene interés en fomentar ateos.
El ateísmo está pasado de moda. La ciencia ya se determinó porque el ateísmo pasó de moda. El problema no es el ateísmo. El diablo no fomenta ateos, sino fomenta personas que con un poco de religión calmen su conciencia, pero sigan viviendo autónomamente lejos de Dios. ¿Cuántas personas hay que se creen que con lo religioso van a acercarse a Dios? Y eso nos aleja más, porque ponemos piloto automático sin darnos cuenta de lo que hacemos. Esto no nos relaciona con Dios. Los judíos en especial tenían muchísimos preceptos, pero como dice el texto que hemos leído, tenían utilidad temporal, servían por un tiempo. ¿Saben que nosotros también tenemos preceptos que sirven por algún tiempo? Si vos ves que un niño de 1 año quiere enchufar el televisor, ¿qué le vas a decir? Tener cuidado, tener control ahí, cuidado cómo lo enchufás. No, ¡no! Le gritás. El chico se queda. ¿Por qué? Y porque no tiene la capacidad. Pero después de un tiempito, cuando tu hijo va a enchufar el televisor y decís, no, papá, tengo 40 años. Es una ley temporal. Es una ley que sirve por un tiempo. Esto pasó con los judíos. Las leyes que los judíos habían recibido, el sistema religioso que habían recibido, era para apuntalarlos de tal manera que no se desmoronaran moral ni espiritualmente, socialmente, sanitariamente. Eran leyes que les ponían un freno porque su mala naturaleza hubiera hecho que en menos de una generación Israel se hubiera destruido. Hubiera sido un nuevo Egipto si hubieran viajado sin nuevas leyes. Así que esas leyes los ayudaron a mantenerse y contenerse hasta que Israel fuera el perfecto escenario que presentase a Jesús. Pero además de esto, les ayudaban a entender el bien y el mal, la diferencia entre el bien y el mal. La ley crea conciencia. La ley nos permite entender lo correcto y lo que es incorrecto. Lo que la ley decía que había que hacer era lo correcto. Lo que la ley decía que no había que hacer era incorrecto. Pero también servía de termómetro para medir el estado espiritual de los israelitas. Ustedes dirán, ¿cómo? Te lo explico de otra manera. Varias veces te lo he contado eso. ¿Te hiciste alguna vez un análisis clínico? Sí, ¿no? Y te encontrás que están todos los valores y encontrás una VN, o mejor dicho VH, valor hallado, y al lado otra columna que dice VN, valor normal. Entonces, una cosa es lo que encontraron en tu composición química y otra cosa es lo que debería estar. Cuanto más diferencia hay entre los valores de una columna y la otra, más cerca estás del arpa que de la guitarra. No sé si entendés lo que te quiero decir. Estamos en el horno, dice uno. Uno va temblando en el laboratorio. Bueno, la ley marcaba el valor normal. Entonces los judíos, un judío sincero, se daba cuenta que trataba de cumplir con la ley, pero que fracasaba. Y terminaba diciendo lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 7. Miserable hombre de mí, ¿quién me quitará de este cuerpo de maldad que me lleva a hacer lo que no debo hacer? Y lo que debería hacer me impide hacerlo. Así que la ley, como dice Pablo, es un ayo que nos lleva a Cristo. Es como el ama de llaves que lleva al niño a la puerta de la escuela y cuando el niño entra a la escuela dice, cumplí mi función. Así que la verdadera función de la ley era llevarnos a los pies de la cruz de Jesús, diciendo, Señor, sé propicio a mí pecador, pero yo acepto tu gracia y acepto tu salvación. Así que la ley apuntaba a Jesús. Pero qué interesante, en la religión, las personas cometen algún pecado y claro, tienen alguna forma de calmar su conciencia diciéndoselo a un hombre, confesándolo, y no vamos a criticar ese sistema, porque bueno, es una forma de decir, bueno, yo lo confieso, pero yo quiero adquirir la gracia. Todo fenómeno, uno puede tener la gracia para ser perdonado, pero ¿de qué sirve la gracia si una vez que soy perdonado de ese pecado, a los 5 minutos lo vuelvo a cometer porque tengo una mala naturaleza? El texto que hemos leído nos dice que esos preceptos no ayudan en nada, no cambian en nada la naturaleza, simplemente la retienen, la reprimen. Ahora, la verdadera propuesta de Dios
es que cuando Cristo muere por nosotros, paga por nosotros, nos hace libres del pecado, pero luego entra en nosotros para darnos una naturaleza que nos permite vivir en santidad. Ya no somos esclavos del pecado, sino que somos siervos de Jesucristo. Podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que acudimos a Jesús porque sabíamos que sin Él estábamos condenados y que sin Él no podíamos vivir en santidad. Y con Él empezamos esa nueva vida. Por lo tanto, los sistemas religiosos tienen todos un límite. Claro, cualquiera podría decir, no, yo no soy religioso, yo soy cristiano evangélico de Avance Cristiano de la Unión de las Asambleas de Dios. Bueno, te digo algo, no me apedrees, por favor, por favor. En primer lugar te voy a decir, nadie se va al infierno por ser católico. Ni un amén, nadie se anima, a ver si lo tratan de traidor. Ni Judas se atrevió tanto. Pero te digo la otra parte de la verdad. Nadie se va al cielo por ser evangélico. Perdonen los que hoy pasaron para hacerse miembro de Avance Cristiano. Llenaste el formulario, mostraron el cielo y te van a decir, es trucho. No te hace salvo una pertenencia religiosa. Lo que te hace salvo es una relación personal con Jesús, haber aceptado a Cristo y tenerlo en el corazón. Y esto es lo que tratamos de hacer en este lugar. No sé los otros lugares, pero sé que hay muchas congregaciones que en este momento están adorando a aquel que los salvó y a aquel que vive en sus corazones. Nosotros pertenecemos a ese grupo de santos que lo alabamos al Señor. Por lo tanto, si Jesús nos dio una nueva vida, si Jesús está por arriba de los preceptos religiosos, podemos decir que con Jesús lo tenemos todo. Los versículos que habíamos leído al principio dicen, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Es decir, Jesús, aunque estaba en un envase humano, el contenido del envase es Dios. Jesús es Dios. Cuando Tomás se encontró con Jesús, dijo, Señor mío y Dios mío. Y nadie se lo censuró, ni Jesús mismo. Aceptó que le rindiera culto y adoración. Si Jesús es Dios y Él está por arriba de los carceleros, está por arriba de tus perseguidores, entonces, si lo tenés a Jesús, lo tenés todo. Porque Él nos libra, nos libró de nuestros pecados, nos libró del poder del diablo, nos libró de nuestra mala naturaleza y nos libró de la condenación y de la muerte. Y como el texto dice, aunque vino en un cuerpo humano, era el envase del Dios soberano y todopoderoso. Por lo tanto, tener a Jesús es tener a Dios mismo en nuestras vidas. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Con Dios por nosotros, ya no necesitamos de penitencias, ya no necesitamos de sacrificios, ya no necesitamos de preceptos ni de condiciones. Teniendo Jesús, ya no necesitamos de ningún adicional, de ningún extra, de ningún nuevo precepto, de ninguna observancia religiosa. Porque teniendo a Jesús, podemos vivir en santidad. Teniendo a Jesús, podemos adorarlo con lo que tenemos y con lo que somos. Teniendo a Jesús, podemos buscarlo sin impedimentos. Teniendo a Jesús, podemos conocerlo cada día más. Teniendo a Jesús, podemos hablar cada día con Él. Teniendo a Jesús, podemos clamar en los momentos difíciles. Y por eso, teniendo a Jesús, tenemos todo. ¿A cuánto les gustaría comerse un lindo combo de hamburguesa? Qué hora para hablar de esto, ¿no? Uno va acostumbrado a comer su combo classic. Y qué rico. Yo tengo mi favorito, no te voy a pasar ningún chivo, ¿no? Del Pampernick. Bien.
Perdón. El hipopótamo era, ¿no? El Pampers. Y tenés el Classic. El Classic, el Classic, el Classic. Y de pronto un día llegás y te encontrás con que en el menú hay un agregado. Está el Premium. Y lo ves con una capa más. Y esto y lo otro. Pero ¿sabes cuál es el problema? Sale más caro. Te cuesta más. Así que todos los días vos comprás tu Classic, pero lo ves al Premium. Hasta que llega el momento en que sentís que el Classic viene medio pobretón. No te sentís completo. Pero el bolsillo no te alcanza para el Premium. Porque no solo vas vos. Tu esposa y tus 5 hijos se van a enterar y no te la van a perdonar. Y vivís diciendo, estoy incompleto porque no accedo al Premium. Quiero decirte algo. Con Jesús no estás consumiendo el menú Classic. Con Jesús tenemos el menú Premium. Y no nos costó nada porque Él pagó todo el precio. Teniéndolo a Jesús, lo tenemos todo. Ponete de pie por un momento. Si sos una de esas personas que vive con esa insatisfacción crónica, diciendo, cada vez que creo que estoy con el combo completo, me encuentro con un Premium que tiene algo más. Y te sentís que siempre te faltan 5 para el peso. Date cuenta de una cosa. Jesús es Dios y está por encima de todo. Las personas que se sienten incompletas son las personas que no pueden echar raíces en ningún lugar y a veces en ninguna iglesia, porque siempre están en búsqueda de algo más, porque necesito algo más, porque me parece que no es suficiente, porque me están prometiendo algo más. Con Jesús no necesitas accesorios. Acá, allá o donde sea, si lo tenés a Jesús, lo tenés todo. Si lo tenés a Jesús, tenés el menú Premium. Cerra tus ojos y adoralo a Jesús. Adoralo a Jesús en este momento. Decile al Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Es una canción, mi amado, mi tesoro. Hasta ahí llegó mi memoria. Pero, aunque mi memoria llegó hasta ahí con esa canción, mi corazón puede entenderlo todo que es Jesús. Podés experimentar pérdidas físicas y humanas. Esta semana tal vez varios de ustedes experimentaron alguna pérdida con este terrible temporal. Y obviamente en un grupo tan grande, seguramente experimentaste alguna pérdida humana también, más cercana o más lejana. Y son cosas que nos derrumban a veces, nos derriban, pero no llegan a destruirnos, no nos dejan tirados para siempre. Son esos golpes en los que tenemos que recomponernos y decir, ¿cómo sigo a partir de ahora? Pero te podés recomponer porque tenés en tu corazón a Jesús y lo tenés todo. Podés enfrentarlo todo. Podés decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Cristo es todo para nosotros. Así que si en esta mañana estás pensando que alguno de tus deseos se transformó en necesidad porque no te sentís completo, porque tenés alguna culpa que no podés borrar y siempre estás haciendo algún extra pensando que tenés que pagar una multa, pasá tranquilo por el retén de las culpas, que estás en regla porque Jesús pagó todo. Si tal vez todavía no estás con Jesús en el corazón y necesitas aceptar esta generosa paga de Él, esta es tu oportunidad para decir, hoy quiero empezar una nueva vida.
Porque siempre tiene que haber un día del cual tomes conciencia y del cual te acuerdes, ese día yo recibí a Jesús como mi Salvador y mi Señor, y a partir de ese día las cosas cambiaron. ¿Habrá alguien que hoy quiera aceptar a Jesús porque no lo hizo antes? Si alguien quiere hacerlo, puede levantar su mano en este momento. Somos todos de la casa. ¿Por qué no levantás ahora entonces tus dos manos y adorás al Señor con tu corazón, agradeciéndole que es todo? Gracias, Señor, por ser todo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por habernos comprado. Gracias, Señor, porque siendo Dios y estando por sobre todas las cosas, aún por sobre toda religión, nos compraste, nos hiciste tuyos y nos salvaste. Te amamos y no queremos buscar otras cosas porque te tenemos a vos. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga y tengas un hermoso domingo. Nos vemos.